Según el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, la demanda de consultores digitales creció entre un 300 a un 400% durante el 2020 y esto se debió principalmente debido a la situación de cómo impactó el COVID-19 en los negocios digitales. Hoy vamos a hablar de cómo ser un consultor digital, qué implica, qué conocimiento y cuál es la dinámica de trabajo. Bienvenido emprendedor, comenzamos el año 2021 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de el consultor en negocios digitales. Déjame contarte que tengo una sorpresa para contarte, pero eso lo voy a dejar para el final del video. Sin embargo, empecemos a hablar de cómo puedo ser un consultor en negocios digitales. En primera instancia, hay que entender que para ser consultor requiere del proceso de la transferencia de conocimientos o contar con cierto método para trabajar con una empresa. Para ello, se requiere cierto nivel de conocimiento, no solamente así respecto de las estrategias y tácticas que podemos utilizar hoy en los negocios, sino también entender un poco cuál es la dinámica de la empresa, desde varias perspectivas. Ahora, voy a darte algunas dimensiones sobre las cuales, utilizando Internet como plataforma de negocio, podés desarrollar con este objetivo de desarrollar consultorías adentro de las empresas. Lo primero que hay que entender es que a la hora de trabajar con consultoría debemos trabajar en tres dimensiones. Estas son, por un lado, la definición estratégica y táctica. Es importante entender lo siguiente. Hoy en día el mercado se ha desarrollado mucho en las cuestiones técnicas. ¿Eso qué quiere decir? Realmente hay muchas personas que trabajan haciendo Google Ads, ads en redes sociales, sitios web, email marketing, diseños, etc. Todo el mundo se concentra en eso y obviamente, como decía mi abuela, cada maestrito con su librito. Sin embargo, esos temas a mí realmente no me interesan. Hoy en día podemos encontrar recursos realmente buenos que trabajen en cada una de esas áreas. Sin embargo, hoy el problema lo estamos teniendo en las cuestiones estratégicas y tácticas. Con esto que quiero decir, necesitamos gente que pueda ver todo el ecosistema. ¿Qué sucede? Si tenemos una persona que sabe de Google Ads, muy probablemente va a querer resolver muchos de los problemas de la empresa a través de Google Ads. Sin embargo, encuentro que dentro de muchas empresas la solución siempre tiende a ser a cómo genero más ventas, cómo hago más facturación. Sin embargo, en ocasiones el problema de la empresa no está en las ventas, sino está dentro de la organización. Con lo cual, un consultor tiene que tener la capacidad de, como primera medida, hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico, ¿qué significa? Significa evaluar la compañía. ¿Desde qué aspectos? Punto número uno es entender cuál es el desarrollo actual que esa compañía tiene en sus activos digitales. Entendiendo como activos digitales en gran medida al ecosistema digital, llamémoslo sitio web, plataforma e-commerce, medio de pagos, herramientas como podrían ser un CRM, herramientas de email marketing, si desarrollan o no publicidad, si tienen o no métricas, etc. Eso como primera medida, como un factor fundamental. Por otro lado, hay que entender la dinámica dentro de la empresa. ¿Con esto qué quiero decir? Es, punto número uno, si la empresa tiene o no un recurso que pueda llevar adelante un proyecto digital. ¿Por qué? Porque realmente cuando una empresa quiere iniciar un proceso de consultoría, si no tiene un interlocutor, alguien que haga que las cosas sucedan dentro de la empresa, realmente los proyectos tienden a fallar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este punto? Muy probablemente una empresa que no ha hecho nada, lo que significa nunca hizo publicidad en redes sociales, nunca hizo publicidad en Google o no tenía un sitio web y de pronto pasa a hacerlo, o sea, pasa a tener un sitio web y pasa a hacer publicidad, obviamente de cero a eso va a generar resultados. Sin embargo, a medida que quiere empezar a crecer la empresa, empezamos a tener ciertas problemáticas. Es por eso que el consultor tiene que entender en qué estadio se encuentra la empresa para poder seguir avanzando. Por último, hay que entender también en ese diagnóstico cuál es la capacidad de inversión que tiene la empresa y no solamente la capacidad de inversión, sino también la mentalidad de los líderes de la organización en el proceso de inversión. ¿Por qué? Muchas veces cuando hablamos de negocios digitales
las personas tienen la falsa creencia que con 2 pesos con 50 van a poder desarrollar un negocio digital y realmente eso no sucede. Si una persona quiere desarrollar un negocio digital, como tomando un ejemplo, una tienda online, y esa tienda espera que sea la tienda número 1 en ventas, ¿qué le hace pensar a uno que la inversión que requiere en tecnología va a ser menor a que cualquier tienda física? Con lo cual, ese es un discurso real que un consultor tiene que llevar para poder manejar bien las expectativas que tiene el cliente. Mi experiencia me dice que por lo general las consultorías que terminan fallando es porque el cliente por un lado genera una expectativa muy distinta a la del consultor, esa comunicación no fue buena y por eso fallan los proyectos. Entonces, entendiendo como primera medida ese diagnóstico que un consultor debe hacer, luego el consultor tiene que trabajar en 3 dimensiones. La primera dimensión es poder trabajar en temas relacionados a la definición estratégica y táctica. ¿Con esto qué quiero decir? Una vez que tiene entendido cuál es el ecosistema y los activos digitales que tiene la compañía, cuáles son los recursos humanos dentro de la empresa para poder enfrentar un proyecto y cuál es la inversión potencial para poder desarrollarlo, tiene que, en función a esto, definir cuál va a ser la estrategia. Obviamente, no lo mencioné, pero está más que claro decir que debe haber un objetivo definido. Si no tenemos un objetivo definido, no podemos definir ninguna estrategia porque no sabemos a dónde vamos. Ahora, está claro que la empresa tiene un objetivo, entiendo con ese diagnóstico en qué estadio estoy y empiezo a trabajar. Ahí cuando defino estrategias, de nuevo, estrategia y táctica, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer y con qué recursos o herramientas voy a trabajar? La pregunta del quién lo hace es un tema que al consultor eventualmente no le interesa, obviamente. El consultor debe colaborar a la empresa ¿en qué? En el objetivo de poder entender qué recursos debe contratar y poder evaluar si esos recursos son buenos o no son buenos. Muy probablemente, a medida que un consultor va desarrollando experiencia, va teniendo distintos clientes y va interactuando con distintos recursos, distintas agencias que trabajan con diseños, distintos community managers, empresas que ofrecen servicios de publicidad, ya sea en Google Ads como en redes sociales, y un consultor tiende a generarse un ecosistema de partners o de socios que eventualmente puede llevar para poder presentarle como soluciones a una empresa. Lo que regularmente suele suceder es que una empresa cuando tiene la necesidad recurre al consultor para que el consultor lo guíe en ofrecer servicios. Otra gran posibilidad que puede suceder es que la empresa salga, esto muchas veces depende del tamaño de la empresa. Hay empresas muy grandes que participan en licitaciones y hay otras empresas más chiquitas que lo que hacen es buscar alguno que otros recursos. Uno puede recomendar si tiene algún partner o si la empresa ya viene trabajando con alguna agencia o sale a buscar agencias, uno como consultor se sienta del lado de la mesa del cliente para evaluar si esos servicios son acorde a la necesidad del cliente. Entonces, es importante esto porque muchas veces, una vez que tenemos la definición estratégica y táctica, suele suceder que por ahí la empresa, dependiendo del tamaño, está contratando una agencia muy barata o tiene recursos que son, quise decir, una agencia muy cara o está contratando recursos individuales que no alcanzan para lo que necesita la empresa. Por otro lado, lo más importante de todo esto es que sucede que hay un nivel de desconocimiento respecto de la capacidad que tienen los recursos que ahí uno no sabe qué hacer. Acá es donde entra la segunda dimensión a tener en cuenta, que es el proceso de capacitación. En términos de negocios digitales, es inevitable que el consultor sea un poco capacitador, tanto del equipo como de la gerencia o de ciertas personas que se hagan responsables del proyecto digital dentro de la organización. ¿Por qué? Porque regularmente un consultor trabaja durante un periodo de tiempo.
Rara vez un consultor digital se perpetúe dentro de una organización. Lo que puede suceder es que, pasado una etapa de un proyecto siguiendo ciertos objetivos, luego la relación se empieza a entablar un poco más distanciada, en donde el consultor simplemente lo que hace es ir evaluando cómo va el proyecto y dándole guías o consejos. Por supuesto, esto como un paréntesis, una de las labores más importantes a vos que querés ser un consultor digital es siempre el proceso de capacitación y actualización, porque si no haces eso, muy probablemente te quedes estancado, y una de las características que tienen justamente los negocios digitales es la gran velocidad en la que aparecen nuevos modelos de negocios, nuevas soluciones y nuevas herramientas que las empresas pueden estar incorporando. Con lo cual, el proceso de capacitación entonces dentro de esa organización también es un valor muy importante que un consultor debe ofrecer. Y por último, el tercer tema a tener en cuenta es el acompañamiento en la implementación. O sea, que por un lado ya tenemos como primera medida el diagnóstico. Luego del diagnóstico desarrollamos la cuestión estratégica y táctica. O sea, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Luego acompañamos a la empresa en el proceso de, uno, o contratar recursos, en el caso de contratar recursos terciarizados, o bien, si la empresa ya tiene los recursos para trabajar, esto es lo más raro. Por lo general, podemos decir que el 89% del mercado son empresas pymes, con lo cual es raro que una pyme dentro de la misma organización tenga todos los recursos que necesita para un proyecto digital. Regularmente va a requerir en trabajar con distintos partners, ya sea desde una agencia que le trabaja la parte del sitio web o la tecnología o el CRM o la publicidad, el community management, los contenidos. Fíjense que hay muchos temas. Entonces, en ese proceso de acompañamiento, el consultor trabaja como contralor respecto de la solicitud que hace la compañía y los entregables que hacen los distintos proveedores de una empresa. Eso significa ser un consultor digital. Esa es la dinámica de trabajo que un consultor digital tiene. Ahora bien, si te gustó la información hasta este momento, punto número 1, te pido que te suscribas al canal, donde hablamos constantemente de temas de negocios digitales. Y por otro lado, le des like a este video, porque muy probablemente si otra persona que está buscando información respecto de cómo ser un consultor digital, seguramente este video le va a servir. Y si le das un like, ayudas al algoritmo de YouTube para que pueda posicionar mejor el video. Ahora bien, por último, déjame decirte que en la descripción te voy a dejar información acerca de un programa que desarrollamos junto con Iván Aliendre con el objetivo de desarrollar consultores en negocios digitales. En esta dinámica en que un consultor debe seguir adelante, muy probablemente si estás del otro lado, seguramente estás ofreciendo algún servicio digital, ya sea de community management, diseño, publicidad, seas trafficker o una pequeña agencia, con lo cual estás ofreciendo servicios. Sin embargo, el objetivo es darte más información para que puedas expandir ese servicio. Este programa para transformarte en un consultor en negocios digitales dura 6 meses y el objetivo es que durante cada mes vayas ganando un nuevo skill, nuevas herramientas y por sobre todas las cosas el método para trabajar en consultorías. Con lo cual, cada vez que vos trabajas en algo de eso, como el desarrollo de marca personal, branding, cómo conseguir nuevos clientes, el mindset mental que uno debe trabajar como consultor, todo ese proceso es algo de lo que vamos a ver. Con lo cual, si querés más información, dale clic al link que te dejo en la descripción y ahí vas a encontrar todo al respecto. Eso es todo lo que tenía por el video de hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo video.